Un manómetro es un dispositivo que se utiliza para medir la presión de fluidos contenidos en recipientes o en circuitos cerrados. Un fluido puede ser bien sea un gas o un líquido. Existen distintos tipos de presiones. Nos interesa la presión manométrica y la presión absoluta. La presión manométrica es aquella que toma como cero punto de referencia la presión atmosférica, y la presión absoluta no es más que la suma de la presión atmosférica más la presión manométrica. Los dispositivos que miden presiones por encima de la presión atmosférica se les conoce como manómetros, y los que miden presiones por debajo de la presión atmosférica se les conoce como vacuómetros. A continuación les mostraré un manómetro utilizado para medir la presión contenida en las llantas de nuestros autos. Este es un manómetro de carátula graduado en kilopascales y en PSI. Nosotros vamos a construir un manómetro de tubo, el cual nos va a funcionar para medir presiones de pequeña magnitud, por ejemplo, el aire contenido en un globo. Los materiales que vamos a usar para construir el manómetro son los siguientes: alambre galvanizado, 2 jeringas de 0.5 mililitros, cola loca, pintura, un globo, 1 metro de manguera de hule de 5 milímetros de diámetro, silicón y un trozo de papel cascarón. Emplearemos agua con colorante. Primero hacemos estos trazos en el papel cascarón y cortamos las piezas que están marcadas con marcatextos. Estas son las medidas. Una vez que tengamos recortadas todas las piezas, las vamos a pegar de tal forma que esta pieza en forma de J quede bien sujeta en el centro de la base, que es el rectángulo. Estos triángulos los vamos a usar como refuerzo, y este triángulo no lo teníamos anteriormente, pero es un triángulo rectángulo de base 4 por 21. Una vez que hayan quedado pegadas las piezas de esta manera y hayan quedado muy bien reforzadas, procedemos a pintar. Así es como queda la estructura ya pintada. Ahora procederemos a hacer unos trazos de tal manera que nos sirvan para ajustar la manguera, pero primero haremos unos cortes de las jeringas. Ahora tomamos una jeringa y la vamos a cortar de la siguiente manera. Aquí tenemos ya las siguientes piezas cortadas. Esta es el émbolo, esta es la parte de arriba del émbolo, esta es la tapa de la jeringa, y las vamos a pegar de la siguiente forma. Esta es la forma en la que tienen que quedar pegadas las piezas, de tal manera que funcione como una válvula unidireccional. Una vez que hemos dibujado estas líneas, sujetaremos la manguera de hule con alambre galvanizado a la estructura para que quede de la siguiente manera. Así es como queda la manguera ya sujeta a la estructura. Una vez que la tengamos de esta forma, procederemos a agregar el agua ya previamente mezclada con el colorante y sujetaremos la válvula unidireccional en la parte superior. En la parte inferior de la manguera colocaremos la jeringa restante. Así es como queda ya la válvula unidireccional unida a la manguera y la jeringa restante. Ahora procederemos a hacer una tabla de presiones acorde a la altura que alcance el fluido cuando midamos alguna presión. Usaremos la ecuación fundamental de la hidrostática para hacer estos cálculos. Aquí tenemos la tabla acorde a la altura que alcanza el fluido y su presión. Recortamos la tabla y la pegamos a la estructura del manómetro. La altura está medida de 5 milímetros en 5 milímetros. Ahora procederemos a hacer la prueba. Hemos sujetado un globo al conector de tal manera que su presión está contenida por una liga. Ahora quitamos la liga y observamos que el fluido subirá alcanzando una determinada altura. Después
Verificamos la altura alcanzada y la magnitud de la presión. Se observa que el fluido alcanzó una altura de 14.5 centímetros y una presión de 1422.45 pascales. Para probar el funcionamiento de la válvula unidireccional, hemos liberado la presión contenida en el globo. Se observa que el fluido queda en su posición una vez que hemos retirado la presión del globo. Para volver al estado original del líquido, basta con liberar la válvula unidireccional. Bien, lo que haremos para medir la temperatura es crear un termoscopio. Pero antes, ¿qué es la temperatura? Bueno, la temperatura es una magnitud escalar, la cual se define como la cantidad de energía cinética que existen en las partículas de una masa, ya sea esta líquida, sólida o gaseosa. Mientras más velocidad existan entre las partículas, mayor será la temperatura y viceversa. Para medir la temperatura hay varias escalas, siendo las más conocidas la medida Celsius en el sistema internacional y la medida Fahrenheit en el sistema inglés. La diferencia de estas, la más grande, es que en el sistema Celsius el grado de congelación del agua es a los 0 grados, mientras que en el sistema Fahrenheit es a los 32 grados. Aclarado el término de temperatura, ahora sí, ¿qué es un termoscopio? Bueno, este es un aparato inventado en 1592 por el físico Galileo Galilei, el cual tiene como función medir la temperatura. Una de las mayores diferencias que existen entre un termoscopio y un termómetro es que el termoscopio no posee una escala graduada como la del termómetro, haciendo que al momento de medir sea un poco menos exacto. Bien, ahora vamos a realizar el termoscopio. Lo que vamos a ocupar es una botella preferentemente de vidrio, un líquido con color, este puede ser desde agua con colorante o, como en mi caso, vino tinto. Un popote, de preferencia transparente, aunque si no hay problema, siempre y cuando el color sea más claro que el de nuestro líquido, no hay problema. Y un poco de plastilina. Bien, lo primero que vamos a hacer es verter nuestro líquido dentro del bote. Una vez hecho esto, hay que introducir nuestro popote en el líquido. Esto es para comprobar que se alcance bien. En mi caso, si se fijan, puede sumergirse bastante y seguir saliendo. Ok, una vez comprobado esto, hay que sellar la única entrada de aire con la plastilina. ¿Esto para qué? Para que no entre aire por absolutamente ningún lado, excepto por nuestro popote. Y bien, ahora, ¿cómo sabemos que funcionó? Bien, para esta prueba lo que vamos a hacer es colocar nuestro termoscopio dentro de una olla con agua caliente. Veremos qué sucede. Como podemos apreciar, está aumentando la altura del líquido dentro del popote. ¿Esto a qué se debe? Bueno, una vez que aumenta la temperatura, aumenta el movimiento que está dando dentro de las partículas de nuestro líquido, el vino, haciendo que la presión vaya en aumento y por lo tanto la altura también suba. En caso contrario, si lo quisiéramos es dejar enfriar, lo que pasaría es que las partículas se empezarían a moverse cada vez más y más lento, haciendo que baje la presión y por lo tanto también el nivel del agua. Ok, lo que hicimos ahora fue colocar una marca a la altura que tiene que llegar el vino dentro del popote cuando la temperatura del fluido está a 90 grados. Antes de terminar, hay que aclarar una cosa muy importante de los termoscopios, y es que son muy susceptibles a la presión de atmosférica. Todas las pruebas se hicieron a una presión más o menos que es el estándar en León, Guanajuato, o sea, a 1025 milibares, y también una temperatura ambiente de 26 grados. A una mayor presión, una menor presión atmosférica, o sea, a mayor o menor altitud, la altura a la que podrá alcanzar el vino variaría, no mucho, pero sí puede variar. Por eso hay que especificar la presión a la que están haciendo las pruebas. Para la determinación del calor específico de una sustancia, vamos a realizar un calorímetro casero, que consiste en un vaso de unicel forrado con papel aluminio, y dentro del cual pusimos un material aislante, que en este caso es algodón. Y dentro de esta cavidad vamos a poner una lata de aluminio, la cual servirá para contener todas las sustancias involucradas en nuestra práctica. De este lado tengo la sustancia de la cual vamos a determinar su calor específico, que es un tornillo, cuyo material de fabricación no se conoce. Quiero hacer énfasis en que no conocemos el material del cual está fabricado ese tornillo.
proseguiremos a meter agua en la lata. Vamos a introducir 300 gramos, que sería igual a 300 mililitros. Pesamos 300 gramos en la báscula y los introducimos en la lata. Olvidé mencionar que el agua se encuentra aproximadamente a 10 grados centígrados. Entonces, hasta el momento tenemos 300 mililitros de agua a 10 grados centígrados dentro de la lata, dentro del calorímetro. Entonces, proseguiré a introducir el tornillo, que se encuentra aproximadamente a 92 grados, que es la misma temperatura del agua. Entonces lo sacamos del agua hirviendo y lo introducimos a la lata. El tenedor que estaba dentro de la olla junto con el tornillo era para que al momento de trasladarlo tuvieran la misma temperatura y no perder calor. Entonces agitamos un poco para que se integre bien. Este es un termómetro. Lo colocamos en la tapa y el termómetro se coloca a una altura en la que toque el agua. Seguimos revolviendo y esperamos unos momentos para determinar a qué temperatura se encuentra el agua después de haber introducido el tornillo. Continuando con la explicación de la determinación de calor específico de un metal, procederemos a explicar la parte teórica de la práctica mostrada anteriormente. Comenzaremos por definir lo que es el calor específico, y se define como la energía requerida para elevar en 1 grado la temperatura de una unidad de masa de una sustancia. Vamos a definir lo que es el calor. El calor es calor específico por masa por delta T. De la fórmula anterior podemos despejar el calor específico y queda de la siguiente forma, donde es igual a calor entre masa por delta T. Lo que vimos en la práctica fue lo siguiente, que el calor perdido, este signo de menos indica perdido, fue igual al calor ganado. Ya más directamente relacionándolo con lo que vimos en la práctica, decimos que el calor perdido por el metal fue igual al calor ganado por el agua. Nos queda la siguiente expresión, que el calor específico del metal por la masa del metal por la temperatura final del sistema menos la temperatura del metal caliente es igual al calor específico del agua por la masa por la temperatura final del sistema menos el agua fría. Generalmente esta expresión de aquí, la temperatura final del sistema menos la temperatura del metal caliente, suele dar negativo, ya que la temperatura del metal es mayor a la temperatura final del sistema. De esta forma se anula este signo negativo. Y podemos escribir esta fórmula o esta que está acá abajo, que es equivalente. De esta fórmula nos interesa conocer el calor específico del metal. Despejándolo nos queda esta fórmula, donde el calor específico del metal es igual a la masa del agua por calor específico del agua por la temperatura final del sistema menos la temperatura del agua fría. Todo esto entre la temperatura del metal caliente menos la temperatura final del sistema por la masa del metal. Sustituyendo los valores y los datos que teníamos inicialmente, nos queda lo siguiente, que el calor del metal es igual a 300 gramos de agua por una caloría por grado centígrado,
que este es un valor que podemos obtener de tablas, y la temperatura final del sistema, por la temperatura final del sistema, que fue de 11 grados, menos la temperatura inicial del agua, entre 90 grados centígrados, que fue la temperatura del metal caliente, menos la temperatura final del sistema, por la masa del metal, que fue de 15 grados. Esto nos da como resultado 0.2531, que es un valor muy aproximado al calor específico del metal, por lo cual podemos suponer que el tornillo estaba fabricado con aluminio.